Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estas palabras de Jesús caían como melodías ante los oídos de los judíos que le rodeaban en el momento en el cual él pronunciaba estas palabras. Jesús había venido hablando acerca de las ciudades impenitentes, aquellas ciudades que habían rechazado por mucho tiempo el mensaje de Dios. Y de igual manera Jesús había estado alabando a su Padre por aquel privilegio que tenían aquellos que eran considerados niños espirituales, y cómo los sabios y los entendidos para el mundo no habían podido percibir la revelación divina. Y entonces Jesús, entendiendo la problemática de la gente que le rodeaba, gente que estaba cansada de las tradiciones religiosas, gente que estaba cansada de los buenos discursos, gente que estaba cansada de ver una clase religiosa, una clase dirigente, que aunque hablaba del temor y de la sumisión a Dios, no lo demostraban con sus acciones. Pero también gente que estaba cargada con sus pecados, le dice a aquella gente: vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El ser humano, en medio de la vida, tiene cargas que sobrellevar. Una de las cargas más grandes que sobrellevan los seres humanos es la carga espiritual. Son las cargas de las culpas, son las cargas de la incertidumbre. Y en medio de una confusión religiosa, los seres humanos pueden vivir con cargas difíciles de llevar. Jesús, a estas personas que estaban en incertidumbre, les dijo: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es posible que usted, allí donde está, esté también cargado. Esté cargado con los conceptos de este mundo. Esté cargado con las dudas que le abruman cada día. Esté cansado con los problemas, con las dificultades. Esté cansado con muchísimas cosas. Y ahora Jesús te dice: ven a mí si estás cansado, si estás cargado, y yo os haré descansar. Cristo Jesús es especialista en darnos descanso en momentos en que estamos cansados. El Señor Jesús llega para poner en orden nuestra vida, para poner en orden el caos que nos rodea. Este mundo es un mundo de caos. Hay confusión por doquiera. Los múltiples conceptos religiosos, en vez de traer satisfacción al ser humano, más bien le entran en confusión. Y todo esto cansa la vida de los seres humanos. Pero Jesús dice que cuando venimos a Él, Él nos hace descansar. El libro de Apocalipsis es un libro interesante. Narra eventos importantísimos que se darán en el tiempo del fin. Y cuando el libro de Apocalipsis aborda el asunto espiritual, muestra que al final de los tiempos habrá dos grupos. Un grupo que sirve al Señor y otro grupo que sirve a los intereses de este mundo en sus diversas ramificaciones. Cuando vamos nosotros a Apocalipsis, el capítulo 6, nos vamos a encontrar con una escena interesante, porque en el capítulo 6 comienzan a concluir los sellos. En el sexto sello dice que hubo un evento bastante interesante. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió como sangre, las estrellas cayeron del cielo y el cielo se replegó como un pergamino. Y los reyes de la tierra, los grandes, los capitanes, los poderosos, los ricos y mucha gente dice que se escondieron entre las peñas de los montes y en las cuevas y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Sin duda alguna, que aquí en Apocalipsis 6, los últimos versículos, estamos observando un capítulo de la segunda venida de Jesús, donde habrá un grupo de personas que se esconden de Dios, personas que han estado corriendo en este mundo, tratando de ser grandes en este mundo, pero cuando se enfrentan al Rey de Reyes y Señor de Señores, no tienen otra cosa más que hacer que esconderse de la presencia del Señor.
Pero hay otro grupo, un grupo que ha aprendido a buscar el descanso en el Señor, que ha dejado de correr tras las ilusiones de este mundo, que ha dejado de correr tras las soluciones que este mundo ofrece. Y Apocalipsis lo describe en el capítulo 7 de la siguiente manera. En el texto 9 dice: después de esto miré, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. Qué interesante que mientras unos dicen: ¿quién podrá sostenerse en pie frente al aquel que está sentado en el trono? Hay otros que están en presencia del Cordero y precisamente están en pie. Cuando Cristo Jesús nos hizo la invitación: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, fue una invitación real. Cristo puede hacernos descansar de los vaivenes de este mundo. Cuando buscamos a Cristo, entramos en un reposo espiritual, en un reposo celestial, donde nosotros ya no buscamos y ya no corremos tras los placeres, tras el poder de este mundo, sino que al contrario, vamos siguiendo al Cordero Cristo Jesús por donde quiera que va. Y miren ustedes el texto, porque este texto es bastante interesante porque guarda una correlación con Mateo 11:28. Dice el texto bíblico de la siguiente manera: entonces uno de los ancianos habló diciendo, texto 13, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su pabellón junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué interesante promesa y qué futuro prometedor tiene Dios para aquellos que quieren seguir al Cordero por donde quiera que va. Por un lado dice que estos han salido de la gran tribulación. En medio de las tribulaciones de este mundo y en medio de los asuntos interesantes pero catastróficos que sucederán al final de los tiempos, Dios invita a la gente para que venga a Él y pueda descansar en medio de eso. Y saben, este grupo que está aquí en Apocalipsis es el grupo de todos aquellos que escucharán la voz del Señor, que vendrán y se unirán con el Cordero y estarán obedientes al Cordero, siguiendo al Cordero por donde quiera que va, el Cordero Cristo Jesús. Y a ellos, dice el texto, Dios les enjugará toda lágrima de los ojos. A ellos el Señor los llevará a fuentes de aguas vivas. A ellos el Señor les guiará y extenderá su carpa, su pabellón junto a ellos. Usted y yo necesitamos escuchar la voz de Jesús. Yo no sé si estás corriendo tras cargas. Estás buscando fama en este mundo. Estás buscando poder. O probablemente estás confundido con las diferentes voces que escuchas. Quizá estás yendo tras corrientes espirituales que prometen brindarte plenitud de vida. Quizá estás experimentando con corrientes orientales, con algunos tipos de meditaciones trascendentales y otro montón de asuntos que este mundo te ofrece, tratando de hacer que tu vida viva en victoria, en reposo, en paz. Pero nada de eso puede darte la tranquilidad. Y nada de eso te asegura la victoria que Jesús nos ofrece. Porque un día, una gran multitud de aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, podrán disfrutar de la presencia continua de Dios, pero sobre todo, que el Señor calme sus llantos y enjugue toda lágrima de los ojos de ellos.
El Señor te invita hoy. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quisieras tú también entregar tu vida a Jesús y descansar en los brazos de Jesús?